Buenas tardes. Hoy nos corresponde hablar de un autor no muy frecuentado, no muy leído, no muy familiar para españoles, salvo de nombre, don Diego Saavedra Fajardo, que no era propiamente un escritor, no era un literato en todo caso, pero que escribió unos cuantos libros, bastantes libros importantes, y que representa además un punto de vista bastante distinto de todos los demás que hemos estudiado y en definitiva es bastante infrecuente en el conjunto de los autores españoles. Es un español en Europa, un español que vivió la mayor parte de su vida fuera de España con funciones importantes, funciones diplomáticas de primer orden, y fue una figura relevante en su tiempo y mucho menos conocida de lo que merece, lo cual hace que tenga un punto de vista sobre la realidad española bastante fuera de lo común. Ustedes saben que nació el año 1584 y murió el año 1648, es decir, el año final de la Guerra de los 30 años, el año de la paz de Westfalia. Era murciano, había nacido en Algezares, muy cerca de Murcia, era de una familia noble, hizo estudios muy profundos, hizo estudios en Salamanca, estudió sobre todo leyes, teología, tenía una cultura clásica que se revela mucho en su obra y muchas referencias a la antigüedad clásica y a la teología y a la escritura también, pero su profesión fue la diplomacia, es a lo que se entregó a la diplomacia. Se pasó más de la mitad de la vida, repito, en estas misiones y especialmente toda la guerra de los 30 años la pasa precisamente en esta Europa complicadísima. Ya verán ustedes, la guerra de los 30 años fue una de las épocas más atroces de la historia europea, más complejas, más confusas, más crueles, y verán ustedes qué cosas dice, porque habla de ellas con conocimiento directo de causa. Escribió una correspondencia inmensa. Un investigador, Quintín Aldea, está dedicado hace bastantes años a la edición de la correspondencia de Saavedra Fajardo. Calcula que va a comprender 10 grandes volúmenes, 10 gruesos volúmenes. Tengo uno de ellos, tengo el primero, lo he estado manejando bastante, y que cubre, me parece que son 4 o 5 años nada más. La correspondencia de Saavedra Fajardo es en gran parte con el rey Felipe IV, con el cardenal infante don Fernando, que estaba al frente de las tropas españolas en la guerra de los 30 años, con el conde duque de Olivares, con el duque de Feria, con los grandes políticos, las grandes figuras políticas de su tiempo. Quiero decir con esto que se mueve en el más alto nivel. Hay cartas de él a estos personajes y de ellos a él, por ejemplo, muchas cartas del rey, de Felipe IV. Una gran parte de esa correspondencia era cifrada, porque era una correspondencia diplomática confidencial y en tiempo de guerra. Quintín Aldea ha publicado una parte de las claves que manejaba Saavedra Fajardo. Estas cartas a veces las descifraba él mismo o su gabinete, según los casos. Esto para que les den ustedes una idea del personaje con el cual nos vamos a enfrentar. Tiene una obra bastante importante, escribió bastante. La obra más importante, como saben ustedes, es Las empresas, la idea de un príncipe político cristiano, es el título completo, en 100 empresas. Luego hablaremos de lo que son las empresas. Pero escribió también, en su juventud escribió un tratado, La República Literaria.
que se publicó con otro nombre. Luego hay ediciones un poco complicadas porque no se sabe muy bien el texto. Hay dos textos sobre todo, de los cuales uno tiene ciertas ventajas y otro otras. El primero fue publicado por Mayans. Luego Serrano y Sanz publicó otro texto que parecía que era más antiguo y más auténtico. Parece que Mayans modificó o suprimió algunas cosas. Sin embargo, el estilo literario de su versión es superior a la que publicó Serrano y Sanz a comienzos de este siglo. Es decir, hay problemas de edición bastante delicados respecto al texto de la República Literaria, que ha sido, en cierto modo, el libro más leído y quizá más estimado. A mí es el que menos me interesa de todos. Creo que es menos. Hay una obra histórica también bastante extensa que empezó y no terminó, que se llamaba Corona Gótica, castellana y austriaca, pero no terminó. Yo tengo un volumen en una vieja edición de este libro, pero no es una obra completa. Y luego publicó las empresas políticas, se publican el año 1640 y se publican en Múnich. Luego, 2 años después, publicó otra edición en Milán, con algunas modificaciones. Como ven ustedes, su edición incluso era internacional. Es decir, este libro, el más importante, se publica en 2 países extranjeros. Pero después publicó el año 1643 un libro pequeño y muy interesante, empezando por su título, que es Locuras de Europa. Esta es, en conjunto, como ven ustedes, la obra de Saavedra Fajardo. Pertenecía, claro, a la generación de 1586, según el cómputo que me parece válido. Es decir, es la generación de Quevedo, del duque de Osuna, del conde de Villamediana, de Tirso de Molina, de Ruiz de Alarcón. Con eso lo tiene usted centrado en su momento. Y murió precisamente justo al acabar la Guerra de los 30 años, parece simbólico que es el momento en que, como saben ustedes, por una parte termina la pesadilla terrible que fue la guerra comenzada el año 1618, que duró 30 años justamente, y por otra parte es el momento en que, diríamos, el resultado fue quedar en tablas. Los católicos se convencieron de que no podían acabar con los protestantes se convencieron de que no podían acabar con los católicos. Y entonces la paz de Westfalia reconoció el statu quo y entonces, desde entonces, hubo una cierta convivencia entre los países católicos y los países protestantes. Pero ustedes saben muy bien que esta guerra religiosa, primariamente religiosa, originariamente así, de hecho, fue una guerra primariamente política. Como saben ustedes, por ejemplo, Francia, país católico, estuvo luchando del lado de los protestantes todo el tiempo. Es decir, fue evidentemente una guerra muy fundamentalmente de los países protestantes, de la parte protestante de Alemania o de Bohemia, o los países escandinavos, Dinamarca, Suecia y Francia. Primariamente contra la Casa de Habsburgo, la Casa de Austria, en España y en Austria, es decir, el imperio. De modo que son Madrid y Viena y las partes católicas, naturalmente, de Alemania, contra el resto protestante. Fue decisiva, naturalmente, la intervención de Richelieu y después de Mazarino, los cuales qué casualidad, eran cardenales, pero naturalmente militarmente y políticamente apoyan a la causa protestante, lo cual desvirtúa bastante el carácter de guerra religiosa que originariamente y en cierto modo nominalmente tenía. Tiene Saavedra Fajardo una experiencia de primera mano de los asuntos europeos. En esto está distinto de todos los autores españoles de la época y tiene una profunda preocupación
por la guerra, desde luego, por Europa, por España, que está pasando por unas épocas muy difíciles. No olviden ustedes que es la época en que ocurren los grandes sucesos, la rebelión de Cataluña, que transitoriamente lleva a su separación y a que pase al dominio de Luis XIII de Francia, la separación que luego resultó definitiva de Portugal, los intentos de secesión no realizada, pero en fin, por lo menos incoada, de Aragón y de Andalucía, con el duque de Híjar y con el duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte. De modo que, como ven ustedes, hay una situación muy complicada también en España y él tiene una gran preocupación. Hay una amenaza de decadencia que también considera Saavedra Fajardo. No acaba de creer en ella, pero tiene la amenaza, palpa que hay un peligro que se cierne sobre España. Tiene sobre todo conciencia de responsabilidad. Es un autor responsable. Este es el rasgo principal de la obra de Saavedra Fajardo. Era hombre con grandes responsabilidades profesionales, como tal diplomático. Y esa responsabilidad la tiene también como escritor, la tiene como autor. No es un arbitrista. No confía, diríamos, en la agudeza y arte de ingenio, como Gracián, que da este título a uno de sus libros. No confía tampoco en la inspiración aventurada, que sería la actitud de Quevedo, hombre que también está metido en las cosas políticas, más limitadamente, en las de Italia. Es decir, él parte de un conocimiento minucioso y desde dentro de la política europea que en aquel momento, y esto es capital, consistía en guerra. La política ha consistido, la verdad, casi siempre ha consistido en guerra. La política ha sido, durante la mayor parte de la historia, guerra, diferentes guerras. Pero en esta época, la guerra general europea, la primera gran guerra europea ha sido la guerra de los 30 años, es lo que domina totalmente. Y esto es fundamental. Esto, claro, tiene un inconveniente, que es que estrecha la visión. Este hombre, por sus puestos diplomáticos, por estar metido en los asuntos de guerra, por ejemplo, la correspondencia de él habla constantemente de los asuntos de guerra. Esto, en cierto modo, le impide extender la mirada por el conjunto, salvo en ciertos momentos excepcionales. Nosotros, al leer a Saavedra Fajardo, en cierto modo, podemos lamentar que fuera diplomático y que estuviera ocupado de los asuntos de la guerra de los 30 años, porque hubiera sido más interesante el que hubiera hablado de Europa fuera de la política, de lo que por debajo ocurría. Naturalmente aparece en ciertos momentos, pero primariamente él tiene este interés por la política en gran parte bélica. Al comienzo de su libro explica cómo se ha hecho. El libro está dedicado, las empresas políticas están dedicadas al príncipe Baltasar Carlos. Como saben ustedes, el príncipe Baltasar Carlos iba a ser el heredero del trono, el heredero de la corona española, el sucesor de Felipe IV. Era un muchacho, tenía 11 años cuando publica Saavedra su libro dedicado a él. Ustedes saben que recuerdan todos el retrato ecuestre de Velázquez, de este joven príncipe, que murió 6 años después, o 7 años después, murió muy joven, 6 años, tenía 17 años en Zaragoza, con lo cual se truncó la esperanza de la sucesión normal. Era un muchacho, por lo visto, muy despierto y atractivo. Y como saben ustedes, la sucesión de Felipe IV fue Carlos II, hombre enfermo, con muchas anormalidades en muchos sentidos. Fue naturalmente un reinado, en primer lugar, minoritario, porque era niño cuando murió en 1665, cuando murió Felipe IV, tuvo una larga minoridad y después una vida de enfermo con muchos problemas y muchas dificultades,
y tuvo un reinado, a pesar de ello, muy largo. Reinó 35 años, como saben ustedes, de 1665 hasta 1700. Y claro, como no tenía sucesión, sucedió Felipe V, que era naturalmente descendiente de reyes españoles, pero era la rama de Borbón, era la casa de Borbón. Él dice lo siguiente: en la trabajosa ociosidad de mis continuos viajes por Alemania y por otras provincias, pensé en esas 100 empresas que forman la idea de un príncipe político cristiano. Escribiendo en las posadas lo que había discurrido entre mí por el camino, cuando la correspondencia ordinaria de despachos con el Rey nuestro Señor y con sus ministros y los demás negocios públicos que estaban a mi cargo daban algún espacio de tiempo. Ven ustedes cómo lo que piensa por los caminos, ustedes imaginen lo que era en los coches, en los largos viajes por toda Europa. También escribía sus obras filosóficas Leibniz, por los caminos de Europa. No se perdiesen conmigo las experiencias adquiridas en 34 años, que después de 5 en los estudios de la Universidad de Salamanca he empleado en las cortes más principales de Europa, siempre ocupado en los negocios públicos, habiendo asistido en Roma a 2 cónclaves, en Ratisbona a un convento electoral, en que fue elegido rey de romanos el presente emperador, y en los cantones esguízaros suizos, ¿no? Schweizer, a 8 dietas, y últimamente en Ratisbona a la dieta general del imperio, siendo plenipotenciario de la Serenísima Casa y Círculo de Borgoña. Pues cuando uno de los advertimientos políticos de este libro aproveche a quien nació para gobernar 2 mundos, quedará disculpado el atrevimiento. Si con que alguno de esos advertimientos le sirva de orientación al que va a gobernar en 2 mundos, a Baltasar Carlos, queda disculpado el atrevimiento de escribir este libro. Es interesante el género literario. Son 100 empresas. Ustedes saben que empresas se llamaba, había muchos libros de empresas en esta época y ya desde el Renacimiento. Consistían en general en una viñeta, un pequeño dibujo, con una leyenda, casi siempre en latín, a veces en la lengua viva, que significaba algo, era como el símbolo de algo que se interpretaba. Pues bien, él hace 100 empresas, cada una de ellas le parece que es el símbolo de una enseñanza, de algo que se puede razonar, y lo explica. O que yo, por ejemplo, una flecha que pone o baja o sube. Es, por ejemplo, el símbolo del Estado. De los países o bajan o suben. O están en crecimiento, en dilatación, o al revés, en decadencia. Y él dice esto: a nadie podrá parecer poco grave el asunto de las empresas, pues fue Dios autor de ellas. La sierpe de metal, la zarza encendida, el vellocino de Gedeón, el león de Sansón, las vestiduras del sacerdote, los requiebros del esposo, ¿qué son sino empresas? Bueno, ustedes son los símbolos de la escritura. En definitiva, están en forma literaria, pero son equivalentes de las empresas. Y por tanto es asunto grave. Dios es el creador de ellas. Esto es la justificación de ese género literario. Es una obra bastante extensa, son 100 empresas. Las ediciones tenían 700 y tantas páginas, las ediciones de la época. Es un libro bastante amplio. Le preocupa enormemente a Saavedra Fajardo, por una parte, la leyenda negra, por otra parte, los males de Europa en esta época. Y tiene, por otra parte, una visión
una visión muy general de Europa que aparecerá sobre todo, más que en las empresas, en el libro Locuras de Europa. Quiero leerles a ustedes algunos fragmentos porque son indispensables. Dice, por ejemplo, cuanto son mayores las monarquías, más sujetas están a la mentira. Y yo les rogaría que tuvieran ustedes presente en nuestra época como al trasluz y vieran ustedes cuántas cosas de las que dice este hombre en 1640, pensando en España o pensando en el Imperio austriaco, alemán, son trasladables a nuestra época. Cuanto son mayores las monarquías, más sujetas están a la mentira. La fuerza de los rayos de una fortuna ilustre levanta contra sí las nieblas de la murmuración. Todo se interpreta a mal y se calumnia en los grandes imperios. Lo que no puede derribar la fuerza, lo intenta la calumnia, o con secretas minas, o con supuestas cuñas, en que es menester gran valor de quien domina sobre las naciones para no alterar su curso y pasalle sereno sin que le perturben sus voces. Esta valerosa constancia se ha visto siempre en los reyes de España, despreciando la envidia y murmuración de sus émulos con que se han deshecho semejantes nieblas, las cuales, como las levanta la grandeza, también la grandeza las derriba con la fuerza de la verdad, como sucede al sol con los vapores. Qué libelos infamatorios, qué manifiestos falsos, qué fingidos parnasos, qué pasquines maliciosos no se han esparcido contra la monarquía de España. No pudo la emulación manchar su justo gobierno en los reinos que posee en Europa, por estar a los ojos del mundo y para hacer odioso su dominio y irreconciliable la inobediencia de las provincias rebeldes. Con falsedades difíciles de averiguar, divulgó un libro supuesto de los malos tratamientos de los indios, con nombre del obispo de Chiapa, Las Casas, claro, dejándole correr primero en España como impreso en Sevilla por acreditar más la mentira y traduciéndole después en todas lenguas. Ingeniosa y nociva traza, aguda malicia, que en los ánimos sencillos obró malos efectos, aunque los prudentes conocieron luego el engaño, desmentido con el celo de la religión y justicia que en todas partes muestra la nación española, no siendo desigual a sí misma en las Indias. No niego que en las primeras conquistas de América sucederían algunos desórdenes por haberlas emprendido hombres que, no cabiendo la bizarría de sus ánimos en un mundo, se arrojaron, más por permisión que por elección de su rey, a probar su fortuna con el descubrimiento de nuevas regiones donde hallaron idólatras más fieros que las mismas fieras, que tenían carnicerías de carne humana con que se sustentaban, los cuales no podían reducirse a la razón si no era con la fuerza y el rigor. Pero no quedaron sin remedio aquellos desórdenes, enviando contra ellos los reyes católicos severos semicomisarios que los castigasen y mantuviesen los indios en justicia, dando paternales órdenes para su conservación, eximiéndolos del trabajo de las minas y de otros que entre ellos eran ordinarios antes del descubrimiento, enviando varones apostólicos que los instruyesen en la fe y sustentando a costa de las rentas reales los obispados, los templos y religiones para beneficio de aquel nuevo plantel de la Iglesia, sin que después de conquistadas aquellas vastas provincias se echase menos la ausencia del nuevo Señor. En que se aventajó el gobierno de aquel imperio y el desvelo de sus ministros al del sol
y al de la luna y estrellas, pues en solas 12 horas que falta la presencia del Sol en uno de los dos hemisferios, se confunde y perturba el otro, vistiéndose la malicia de las sombras de la noche y ejecutando con la máscara de la oscuridad homicidios, hurtos, adulterios y todos los demás delitos, sin que baste a remedialle la providencia del Sol en comunicalle por el horizonte del mundo sus crepúsculos, en dejar en su lugar por virreina a la luna, con la asistencia de las estrellas como ministros suyos, y en dalles la autoridad de sus rayos, y desde este mundo mantienen aquel los reyes de España en justicia, en paz y en religión, con la misma felicidad política que gozan los reinos de Castilla. Pero porque no triunfen las artes de los émulos y enemigos de la monarquía de España y quede desvanecida la invención de aquel libro, considérense todos los casos imaginados que en él fingió la malicia haberse ejercitado contra los indios y pónganse en paralelo con los verdaderos que hemos visto en las guerras de nuestros tiempos. Así, en la que se movió contra Génova, como en las presentes de Alemania, Borgoña y Lorena, se verá que no llegó aquella mentira a esta verdad. ¿Qué géneros de tormentos crueles inventaron los tiranos contra la inocencia que no los hayamos visto en obra, no ya contra bárbaros inhumanos, sino contra naciones cultas, civiles y religiosas? Y no contra enemigos, sino contra sí mismas, turbado el orden natural del parentesco y desconocido el afecto a la patria. Las mismas armas auxiliares se volvían contra quien las sustentaba. Más sangrienta era la defensa que la oposición. No había diferencia entre la protección y el despojo, entre la amistad y la hostilidad. A ningún edificio ilustre, a ningún lugar sagrado perdonó la furia y la llama. Breve espacio de tiempo vio en cenizas las villas y las ciudades y reducidas a desiertos las poblaciones. Insaciable fue la sed de sangre humana. Como en troncos se probaban en los pechos de los hombres las pistolas y las espadas, aun después del furor de Marte. La vista se alegraba de los disformes visajes de la muerte. Abiertos los pechos y vientres humanos servían de pesebres, y tal vez en los de las mujeres preñadas comieron los caballos, envueltos entre la paja, los no bien formados miembrecillos de las criaturas. A costa de la vida se hacían pruebas del agua que cabía en un cuerpo humano y del tiempo que podía un hombre sustentar la hambre. Las vírgenes consagradas a Dios fueron violadas, estupradas las doncellas y forzadas las casadas a la vista de sus padres y maridos. Las mujeres se vendían y permutaban por vacas y caballos, como las demás presas y despojos, para deshonestos usos. Uncidos los rústicos tiraban los carros, y para que descubriesen las riquezas escondidas, los colgaban de los pies y de otras partes obscenas, y los metían en hornos encendidos. A sus ojos despedazaban las criaturas para que obrase el amor paternal en el dolor ajeno de aquellos parte de sus entrañas, lo que no podía el propio. En las selvas y bosques donde tienen refugio las fieras, no le tenían los hombres porque con perros venteros los buscaban en ellas y los sacaban por el rastro. Los lagos no estaban seguros de la codicia, ingeniosa en inquirir las alhajas, sacándolas con anzuelos y redes de sus profundos senos. Aun los huesos difuntos perdieron su último reposo, trastornadas las urnas y levantados los mármoles para buscar lo que en ellos estaba escondido. No hay arte mágica y diabólica que no se ejercitase en el descubrimiento del oro y de la plata. A manos de la crueldad y de la codicia murieron muchos millones de personas, no de vileza de ánimo como los indios en cuya extirpación se ejercitó la divina justicia por haber sido por tantos siglos rebeldes a su Criador. No refiero estas cosas por acusar a alguna nación, pues casi todas intervinieron en esta tragedia inhumana,
sino para defender de la impostura a la española. La más compuesta de costumbres está a riesgo de estragarse. Vicio es de nuestra naturaleza, tan frágil que no hay acción irracional en que no pueda caer si le faltare el freno de la religión o de la justicia. Ahí tienen ustedes una pintura de lo que era Europa durante la Guerra de los 30 años. Todo esto lo conocía de primera mano. Le parecía horrible. Nunca se había hecho nada. Había habido crueldades o desmanes, atropellos en las Indias. ¡Qué comparación! Ni en volumen, ni en intensidad, ni en mala voluntad. Todo esto ocurría. Si quieren ustedes, recuerden ustedes los grabados de Caló, por ejemplo, ¿no?, que llenó de ilustración lo que era la Guerra de los 30 años. Creo que es un trozo sobrecogedor, escrito, como ven ustedes, con una retórica barroca realmente bastante sobria para ser la época. Y es impresionante. Por otra parte, habla de las maniobras que se hacen en España sobre Portugal y Cataluña, en gran parte influidas muy principalmente por Richelieu. Es interesante, algún fragmento les voy a leer a ustedes también, del libro Locuras de Europa. También hay pasajes en los cuales habla de la terrible dureza de las guerras entonces, ¿no? También hay pasajes en los cuales habla de la terrible dureza de las guerras entonces, ¿no? Pero vean ustedes, dice aquí. Yo te digo de verdad que he tenido los ojos sobre Münster y Osnaburg, más que sobre las demás partes de Europa, porque son las fraguas donde se limpian y templan las armas de todo el mundo, y oficinas de ligas, invasiones, sorpresas y usurpaciones. Desde allí se trata de levantar levas, se envían embajadores con instrucciones y noticias particulares a Holanda, Dinamarca, Suecia, Polonia y Constantinopla para que todos pongan fuego en Europa. Pensaron los vasallos que allí se restauraría la paz y desde allí se vierte su sangre. La paz anda en las bocas y la guerra en los corazones. En las plumas todo es hipocresía, fingiendo desear el sosiego público los que tratan de turbarle, entreteniendo los tratados para prescribir lo usurpado, valiéndose del pretexto de que los estados no se concuerdan entre sí, siendo ellos los que fomentan su división, y de que deben, por sus confederaciones, aguardar la venida de los holandeses, y por otra parte se entienden con el príncipe de Orange para que los detenga. Habla de los engaños que se hacen en la política constantemente, ¿no? ¿Le parece, por cierto, que en general la guerra es absurda? Dice, habiendo dado vuelta por Europa, me detuve liberado en la suprema región del aire, para comprenderla toda junta con la vista y con la consideración de todas sus partes. Vi a Marte sangriento, batallando unas naciones con otras por el capricho y conveniencias de uno solo, que en ellas atizaba el fuego de la guerra. Consideraba su locura en dejar las felicidades de la paz, la dulce de las patrias y los bienes de sus propios dominios por conquistar los ajenos, que buscasen nuevas poblaciones los que no eran bastantes a llenar las suyas, que destruyesen y abrasasen las mismas tierras, villas y ciudades que deseaban adquirir, que tantos expusiesen sus vidas, perdiendo con ellas sus mismas posesiones, porque esta o aquella corona tuviese un palmo más de tierra, que se ofreciesen los soldados a los peligros del expugnamiento de una plaza donde no han de vivir, ni aun de reposar un día después de rendidas, que la ambición de los príncipes los hubiese cegado con el esplendor de la gloria y del honor, moneda con que temerariamente se venden a la muerte. Y más adelante dice, habla de Richelieu, con bien aguda vista previno Richelieu
las discordias y tumultos de Escocia, fomentando su fuego y después el del Parlamento para hacer a Francia señora de Inglaterra. Con los mismos intentos sobre España procuró las rebeliones de Cataluña y Portugal. Y en esto fue poco menester su ingenio, porque los mismos castellanos habían dado ocasión a ello, teniendo con poco recato político dentro de aquel reino, a quien podía con algún pretexto de derecho aspirar a la corona, viviendo retirado entre los bosques, persiguiendo a las fieras no menos fiero de ellas. Y luego dice, habla de Cataluña. ¿No advirtieron los castellanos que la rebelión en una provincia suele encender con sus centellas las demás, y que la de Cataluña y las guerras en todas partes de la monarquía daban motivo a los ánimos inquietos de Portugal, y aunque estos con algunos motivos pasados se han descubierto malcontentos, sacaron con inadvertida confianza los presidios de las plazas de aquel reino para reducir a la obediencia al Principado de Cataluña? Esta misma confianza les debía obligar a mantenerse leales y no abusar de ella dejando por un tirano un rey legítimo, sin que pueda excusarlos la vanagloria de tenerle propio, porque no es tanta como el esplendor y reputación de ser gobernados por un monarca tan grande, que contra la potencia de Holanda, mucho mayor que la de Portugal, les conservase las Indias orientales descubiertas y conquistadas con la sangre y valor de sus antepasados y con envidia de las naciones del mundo, en que se valía de la sangre y riquezas de Castilla. Y no deben desdeñarse los portugueses de que se junte aquella corona con la de Castilla, pues de ella salió como condado y vuelve a ella como reino, y no a incorporarse y mezclarse como reino con ella, sino a florecer a su lado, sin que se pueda decir que tiene rey extranjero sino propio, pues no por conquista sino por sucesión legítima de padres e hijos poseía el reino, y le gobernaba con sus mismas leyes, estilos y lenguaje, no como castellanos, sino como portugueses. Y aunque tenía su residencia en Madrid, resplandecía su majestad en Lisboa. No se veían en los escudos y sellos de Portugal, ni en sus flotas ni armadas el león y el castillo, sino las quinas, símbolos de los 5 estandartes quitados por el valor de don Alonso I, rey de Portugal, en la batalla de Oriquea a 5 reyes moros, etc. Y dirá algo parecido precisamente también de Cataluña. Precisamente es el momento en que está en curso la rebelión. Dice, no serán tan necios los catalanes que pongan en disputa la antigua soberanía de sus condes y que se diga que hasta aquí han sido feudatarios, sin que dejen de conocer que ninguna provincia gozaba mayores bienes ni más feliz libertad que la Cataluña, porque ella era señora de sí misma, se gobernaba por sus mismos fueros, estilos y costumbres, vivía en suma paz y quietud, teniendo un rey poderoso, más para su defensa y para gozar de su protección, de sus mercedes y favores, y de todos los bienes de sus reinos y estados, que para ejercer en ella su soberanía. No la imponía tributos, ni la obligaba a asistencias. Si algunas daban, eran donativos concedidos por graciosa liberalidad y no por apremio. Si le enviaban comisarios, representaban la autoridad de embajadores. Sus órdenes no eran mandatos, sino proposiciones, y no se ejecutaban sin su mismo consentimiento. En ella no representaba la majestad del rey, sino la de conde. Y aun en muchas cosas se podía dudar si era señor o ciudadano de Barcelona. Y hoy se ve, bajo del yugo tirano de la Francia, entre las armas de 2 reyes poderosos que batallan sobre su dominio en sus mismas amadas patrias, destruyendo sus casas y posesiones, competencia que durará mientras no se redujere a la obediencia de su señor natural. Como saben ustedes, Cataluña ofreció el título de conde de Barcelona a Luis XIII y al cabo del tiempo tuvo que renegarlo y ofrecerse nuevamente a Felipe IV, que acogió a Cataluña sin ningún tipo de represalia.
Esto está el año 43, cuando estaba en curso la rebelión de Cataluña, precisamente. Ven ustedes el punto de vista que tiene Saavedra Fajardo y el enorme conocimiento que tiene de los asuntos públicos, con una madurez y con una elevación de la cual carecían los escritores que no tenían esa posición suya ni tenían esa experiencia tan enormemente importante. Hay, como fondo de la ideología de Saavedra, hay una figura que siempre se cierne sobre todos los escritores sobre asuntos políticos, que es Maquiavelo. Maquiavelo era muy denostado, a veces imitado. Maquiavelo parecía poco religioso, parecía inmoral. Era partidario de la astucia, del engaño, pero sobre todo, representa un cierto fatalismo que en general los españoles rechazan, muy especialmente Saavedra Fajardo. Para él es importante la veracidad, la claridad, la vigencia de los principios religiosos. En los temas del fatalismo, el azar y el libre albedrío cruzan por su obra. Y hay algunos párrafos realmente impresionantes. Dice: parte somos, y no pequeña, de las cosas. Aunque se dispusieron sin nosotros, se hicieron con nosotros. No podemos romper aquella tela de los sucesos, tejida en los telares de la eternidad, pero pudimos concurrir a tejella. En la constitución ab eterno de los imperios, de sus crecimientos, mudanzas o ruinas, tuvo presentes el supremo gobernador de los orbes nuestro valor, nuestra virtud o nuestro descuido, imprudencia o tiranía. Cada uno es artífice de su ruina o de su fortuna. Ven ustedes cómo reconoce que las cosas se hacen sin nosotros, pero con nosotros, que hay unos telares de la eternidad que tejen el destino del mundo, pero se tiene en cuenta lo que nosotros hacemos, la virtud o el engaño o la inercia o el desfallecimiento. Hay una afirmación que recuerda casi literalmente el principio de Cervantes: tú mismo te forjaste tu ventura. Cuando dice esta frase que acabo de leerles a ustedes: cada uno es artífice de su ruina o de su fortuna. No solo en el tejido, en estos telares de la eternidad, sí, pero con nuestra parte. Y hay, vean ustedes, hay en un pasaje curioso de Saavedra Fajardo, una especie de confidencia que se le escapa. Dice esto: en la empresa novena, dice: no siempre roe la envidia los cedros levantados. Tal vez rompe sus dientes y ensangrienta sus labios en los espinos humildes, más injuriados que favorecidos de la naturaleza, y le arrebatan los ojos y la indignación las miserias y calamidades ajenas, o ya sea que desvaría su malicia, o ya que no puede sufrir el valor y constancia del que padece, y la fama que resulta de los agravios de la fortuna. Ven ustedes esta consideración sobre la envidia, tema que es improbable que nos surja entre españoles. No digo que sea privilegio de España, monopolio de España, pero siempre el español tiene que contar con la envidia. Recuerden ustedes, lloraron sus envidias una a una con las propias naciones las extrañas. Su tumba son de Flandes las campañas y su epitafio la sangrienta luna, dirá del duque de Osuna, Quevedo, en aquel maravilloso soneto.
siempre aparecerá en casi todos los escritores este tema de la envidia. Pero ahí la observación de Saavedra Fajardo es que no siempre se ataca la envidia a los cedros levantados, a veces los espinos, modestos, humildes, mal traídos, con una naturaleza débil. ¿Por qué? Porque hay odio, porque hay malicia, o porque irrita la constancia, la paciencia, con que se sobrellevan precisamente los reveses de la fortuna. También esto irrita a veces hasta la mala fortuna. Ustedes recuerdan a aquel escritor que cuando tenía un éxito, estrenaba una obra teatral, llegaba al café y saludaban y decía, uy, estoy con esa úlcera. No tenía úlcera, pero tenía que hacerse perdonar el éxito. Y añade todavía, muchas causas de compasión y pocas o ninguna de envidia se hallan en el autor de este libro. Y hay quien envidia sus trabajos y continuas fatigas, o no advertidas o no remuneradas. Ahí ven ustedes la confidencia que desliza en 4 líneas, melancólicamente, ya bastante al final de su vida. Saavedra Fajardo fue envidiado, no fue importante, no tuvo grandes éxitos, tuvo fatigas y peligros y molestias, o no advertidos o no remunerados, y sin embargo, a pesar de eso, fue envidiado. Esta es la situación. Como ven ustedes, Saavedra Fajardo es una figura que no se parece nada a ninguna de las que hemos estudiado hasta ahora. Aparece España en él vista desde Europa. No ve a España desde dentro, como todos, la ve desde Europa. Se enfrenta con los problemas, con la difamación, con la leyenda negra, con la atribución de las culpas reales algunas, fingidas las demás. Y hay algo que dice que es enormemente agudo. No se puede decir nada negativo de España en Europa, porque todos los territorios españoles de Europa son administrados, son regidos con justicia, con nobleza, con ecuanimidad. No se puede decir. Hay que inventarlo de lugares remotos, que no son controlables, que no se pueden comprobar. De las Indias. De las Indias en 1480 a 1490, cuando estamos en 1640. Es decir, lo que no se puede controlar, se puede inventar. Esta es la cuestión, el mentir de las estrellas, ¿no? Porque no es fácil ir a preguntárselo a ellas. Esta es la actitud, y esto es lo que es muy agudo. No se puede reprochar a España nada en Europa porque está a la vista, porque sabemos qué es lo que pasa, sabemos cómo se hacen las cosas. Hay que recurrir al pasado dándolo como presente, no olviden esto, dándolo como presente. Cuando se habla de la conquista de la isla española, o de tal, o de los territorios del Caribe, etc., es en el último tercio, el último cuarto del siglo XV, que está bien lejos. Y además es incomprobable. En Europa no se puede decir eso. Es decir, lo que es visible, lo que es real, y el hecho de que son los grandes imperios, las grandes monarquías, donde la murmuración es donde se hace, los ataques, lo que no se puede, cuando no se puede vencer a un país, en realidad. Como ven ustedes, Saavedra Fajardo tiene zozobra, tiene preocupación. España está en aquel momento con la sublevación de Portugal y la de Cataluña. Está amenazada de escisión. Está empeñada en la guerra de los 30 años, que es durísima. Hay una zozobra, hay una posibilidad de que España pueda entrar en la decadencia, pero todavía está penetrado de la grandeza. Baltasar Carlos está destinado a gobernar en los 2 mundos.
Es el gran país que tiene principios religiosos, que tiene principios morales, que se guía por ellos. Los reyes españoles tienen presente esa moralidad. ¿Recuerdan ustedes lo que decíamos de Quevedo y del archiduque, del conde-duque, cuando para defender su gestión, después de que ha caído en desgracia, por la misma fecha, en el mismo año en que escribe precisamente Locuras de Europa, Saavedra Fajardo, dirá que sí, que es verdad que ha fracasado, que ha sido Richelieu el que ha tenido éxitos. Ah, sí, pero Richelieu no ha tenido consideraciones morales ni religiosas. Se ha comportado inmoralmente, se ha comportado contra el cristianismo. Y él no. Él ha tenido reveses y fracasos, pero ha cumplido con las leyes morales y con las normas cristianas. Caso único en la historia, que un gobernante caído en desgracia, para justificarse, empiece por reconocer sus fracasos. Pero sus principios, invoca sus principios. Ha fracasado porque lo ha hecho bien. Esta es la consecuencia. Pues bien, esta misma actitud la hace precisamente desde el conocimiento de Europa, viendo a España desde Europa, viéndola en Europa. Es un tipo de visión al cual no estamos acostumbrados. El español ha solido ver a España desde sí misma, entre otras razones porque era tan importante. Cuando un país es muy grande, y España territorialmente lo era, pero lo que era la España histórica, lo que era la monarquía española, era enorme, el continente, la supernación en los dos hemisferios, propende a considerar que es el centro del mundo, que es casi el mundo, que es la impresión que tienen en cierto modo los americanos, la impresión que han tenido los soviéticos cuando veían esos inmensos mapas que llegaban desde el Báltico hasta Vladivostok, hasta el Pacífico, ayudado por la proyección geográfica, parece que era el mundo, y Europa era una pequeña península al oeste. Es decir, esta visión, diríamos, desde el centro del país propio, cuando el país es grande, es casi constante y es justificada. Muchas gentes no leían libros extranjeros, no sabían más que su propia lengua. No es el caso de Saavedra Fajardo. Saavedra Fajardo vive en Europa, vive pendiente de Europa, vive tratando con europeos, conoce todas las ciudades de la Europa central y del norte, y de Italia y de Francia, naturalmente. Es decir, su visión de España es, diríamos, reflejada en Europa. La ve en el espejo de Europa. Y esa Europa que ama, que conoce también, que admira, que le gusta, no del todo, no del todo. Locuras de Europa. Encuentra que va por mal camino, encuentra que se está destrozando miserablemente, con torpeza, por ambiciones. ¿Qué más da que una corona tenga una ciudad más o menos, o sea, de otra? Todo es Europa. ¿Ven ustedes el punto de vista? Y entonces, desde esa perspectiva más amplia, desde el aire, mira Europa entera desde el aire, dice. Entonces le parecen vanas las disputas entre los reyes, las disputas entre los países. ¿Qué más da? ¿Qué más da que la frontera esté un poco más arriba o un poco más abajo? Lo terrible es que está muriendo la gente, que se está degradando la moral, que se están cometiendo crueldades inauditas. Y entonces se encuentra que España está metida en eso, no la exime, dice, no quiero condenar a ninguna nación, todas han tenido que ver, o casi todas, dice, parte en esto. Pero ve que en definitiva ha habido una grandeza, una norma moral a la cual se puede haber faltado ocasionalmente, pero que nunca ha dejado de regir los destinos, la marcha histórica de España. Este es el punto de vista que quería incluir esa España vista desde Europa entera. Muchas gracias.